Salam. España. Passport? Yes. Spanish. El objetivo en el día de hoy es llegar a uno de los cráteres más impresionantes de todo Oriente Medio, un cráter que incluso se pensó que fue consecuencia de la colisión de un meteorito, debido a la extraña forma que tiene con más de 2 kilómetros de diámetro y 250 metros de profundidad, que hacen que sea algo totalmente único en esta parte del mundo. Aunque para llegar primero habrá que ver si nos dejan continuar. Camper. Sleep. Yes, sleep here. This is visa. Okay. I Yes. to the تعالوا side. انت بس في نمر جوا في احد جوا فريندز Me alone. I try alone. قول Yeah, I wait here. Ay. Una vez más, los policías ahí dando. Hay muchísimos controles en este país. Pero bueno, normalmente son muy majos, sobre todo con gente guiri, como yo. I want see ya. Yes, no problem. It's really cool. You would like it. I promise. Oh My dog, yes. no ايش هذا Yeah, my dog. نيم توتي Yes. يلا توتي يلا لا تسيبوا. اسمع انستغرام Yes, I have Instagram. Instagram, I can huh? show you. يلا سي فولو اوكي Thank you so much. So, can I close? It's good. I close. يس كلوز Shukran. Salam. No, Athletic Club. Chao. Lo dicho, que son muy majos. O sea, al final siempre te tratan del huevo y te piden el Instagram. Es bestial, tío. Pero estoy seguro que me ha parado solo por curiosear la furgo y por pillar el Insta. O sea, 100%. Desde que comenzamos nuestro viaje en octubre saliendo desde España, hemos recorrido países como Irán o Irak, donde sí que vivimos algunos momentos más tensos con los controles policiales de estos países. Y se podría decir que los controles en Arabia Saudí, en comparación, son pan comido. Tras abandonar las islas Farasán, con mucha pena por cierto, porque el sitio era totalmente espectacular, nos hemos venido ya de vuelta a las montañas porque el sol está empezando a pegar ya muy duro por toda esta zona y nos hemos venido a este antiguo pueblo que está aquí en la mitad de las montañas. Volvemos a estar en terreno, que hay monos, vamos, ya iréis viendo a ver lo que nos encontramos durante estos días. Nos vamos a ir luego también a la zona de Alula, pero bueno, poquito a poco ya lo iréis viendo. Pero eso, que sin más preámbulos vamos a irnos a ver este antiguo pueblo que tiene más de 400 años, típico de aquí, de Arabia Saudí. Estamos exactamente en un antiguo poblado saudita, que se hace llamar de Ain, un poblado que comenzó a desarrollarse sobre el siglo VIII después de Cristo y que al estar rodeado de montañas que lo nutren de un flujo de agua que se mantiene durante todo el año, hizo que prosperase y que fuese testigo de muchas batallas tribales. Tengo aquí justo detrás mío una abierta, así que vamos a investigar. Ya podéis ver que no es muy alto esto. A ver. ¡Fua! Yo lo limo mucho, ¿eh? Mido más o menos 1,80 y ya aquí estaría pegando. Pero se está muy bien en el interior. Fuera hace muchísimo calor y aquí dentro con toda la piedra se está muy bien. Que también es algo que os quería comentar. Si os fijáis, todas las casitas tienen como unas ventanas muy pequeñas y eso es para el tema del calor. Básicamente aquí se forma el efecto cueva absoluto, porque si no aquí te mueres en verano. O sea, yo me derrito. Somos del norte, así que poca broma. Oh, thank you so much. I record you also. Shukran. Thank you so much. Es que gente más majeta, tío. No sé, me hace mucha gracia que me den una rosa. En fin, no sé. Esto en España sería como, buah, tío, te está metiendo fichas. Pero bueno, estamos en un sitio totalmente diferente. Os quería comentar también, aquí a las afueras, bueno, es un pueblo que tendrá unas 50 viviendas más o menos. Ahora mismo ya veis que está totalmente vacío y bueno, ha sido reconstruido durante el viaje de hoy. También ya iréis viendo que a las afueras hay muchísimos pueblos de este tipo, pero lo único que pues que está totalmente nuevo y normalmente no están tan bien cuidados, están abandonados básicamente porque esto ya tiene una sarta de años demasiado grande. Y nada, lo dicho, que aquí a las afueras es donde tenían todos los cultivos y todavía los siguen manteniendo y se ven ahí pues como hay plataneros, palmeras, que de ahí sacarán dátiles. Vamos,
Esto es un pequeño oasis en un gran desierto. El poblado consta exactamente de 49 viviendas, junto con una pequeña mezquita que se encuentra junto al río que fluye desde las montañas. En las vistas aéreas también se puede ver cómo el poblado fue construido sobre una pequeña montaña y cómo todas las casas se levantaron haciendo uso de piedras pulidas de las montañas que lo rodeaban. Mirad qué pedazo de locura donde montaron el pueblo. O sea, básicamente son como planchas gigantes de piedra que esto tiene que resbalar, que alucináis. Hay veces que encuentras sitios que dices, o sea, hace no sé cuántos miles de años, ¿cómo demonios montaron semejante chiringuito aquí? Como podréis imaginar, después de tantos años, el estado del poblado no era el que vemos hoy por hoy, donde cada último detalle de cada casa se ve que está en perfecto estado. Esto se debe a que Arabia Saudí, tal y como os he contado en capítulos anteriores, quiere dejar de depender tanto de la exportación de crudo, que sigue suponiendo más del 50% del PIB del país. Indicador de esto tenemos que la empresa más importante del país sigue siendo la superpetrolera Saudi Aramco. Es por esto que invirtieron 16 millones de riales saudíes, lo que vienen a ser como 4 millones de euros, para reconstruir este lugar y tratar de seguir atrayendo a más y más turistas al país. Ya veis aquí qué pedazo de vistas tengo y vamos otra vez para adentro a ver qué nos encontramos esta vez. Es súper loco que viniesen aquí, de verdad. O sea, es oscuridad absoluta. O sea, aquí tienes que poner tus velas y ya está. O sea, es que no queda otra. O sea, ya me diréis que se ve aquí sin flash. O sea, gracias. Pero bueno, que ya veis que es como una habitación que no hay nada de luz. Además, ahora está abierta la puerta y por ahí entra algo. Pero es en cuanto se cierra la puerta, esto es una cueva literal. Muy harto lo que se ha tenido que hacer aquí durante tantos años para sobrevivir. Además de recordar, pues eso, que es toda esta zona es donde se inició la civilización, la que se conoce básicamente, toda la zona de Persia, sobre todo un poquitín más al norte, pero que allí también, al final hay muchas construcciones que son de este tipo. Allí también tenemos desierto, así que mucha locura, la verdad, mucha locura. Vamos a seguir. Nada más salir ha sido encontrar otra, y esta resulta que tiene 2 pisos, parece ser. También del mismo estilo, misma construcción, todo de piedra. También las paredes con adobe para que pueda aislar mejor la temperatura. Y casas muy, muy bajitas. O sea, aquí no son gente alta, pero tampoco es que sean tan bajas. Tercer piso. Aquí donde lo veis, 4 pedazos de pisos de casa, chaval. Es gigantesco esto. La construcción es todo el rato del mismo rollo, o sea, al final todo está hecho de piedra. Las calles también ya veis que son bastante anchitas, entre 3 y 5 metros diría yo. Más o menos pues eso, para que antiguamente aquí los camiones pudiesen pasar, pudiesen traer toda la piedra para construir todas estas casas, que al final es piedra que traían de todas estas laderas que tenemos alrededor, que es todo puro petróleo. O sea, aquí ¿por qué no tienen nieve? Si no, aquí tendrían la cuna del alpinismo. Porque ya veis que todas las cumbres son ultra mega empinadas. Y después el techo siempre, ya estáis viendo que es todo de madera. En sí he leído y era de tamarisco y de cedro, que el cedro no tengo ni idea de qué árboles, pero son los árboles que utilizaban. Y aquí te dejan un post-it de confianza para que dejes tu número por si quieres, no sé, si queréis una princesa árabe podéis probar suerte, la verdad. Igual me doy la vuelta y voy a probar. No, pero la verdad que me parece bestial que todo esto sea totalmente gratuito, porque además esto se ve que sí que lo están conservando, no es como otros sitios que está totalmente abandonado. Y que esto sea gratuito, o sea, es como en las Islas Farasán, que vas a una isla y te llevan la furgoneta gratis en un ferry, o sea, es que no tiene sentido, o sea. Las calles la verdad que no tienen desperdicio, son auténticamente bestiales. Precioso. Acabamos de llegar a la parte superior, aquí ya a mis pies, aquí debajo están, pues bueno, todos los edificios con todas las plantaciones, con todas las montañas detrás, precioso el lugar. Y después aquí, justo enfrente mío, ahora mismo estamos enfrente de un edificio que yo pensaba que tenía que ser una mezquita,
aunque la verdad que no lo sé, igual lo utilizaban a modo de mezquita, porque en el pueblo había una pequeña mezquita. Y la cosa es que este edificio, a comparación de los otros, tiene como unas formaciones triangulares arriba, que si no me equivoco, yo diría que es cuarzo la piedra, pero tampoco lo sé, no sé, aquí... tengo un suscriptor que es Tiempo de Minerales, por favor, arrójanos un poco de luz. Y yo diría que es cuarzo, así que vamos a ir para adentro. A ver, sinceramente esto acojona un poquito, ¿vale? Venga. O sea, mirad esto. Vaya escaleras más locas, La verdad que el invento es guapo. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Como podréis ver, algo que también sorprendía era el grosor de las paredes, que era prácticamente de 1 metro en algunos casos y rara vez por debajo del medio metro. Mano, mirad qué guapada, chaval. Esto es lo que había arriba. Es como otra mini cápsula ahí puesta encima. Qué epicidad, qué bonito. Las vistas son realmente maravillosas, os alucináis, chaval, es guapísimo. Y luego aquí lo que sí que se ve es el tema de la altura, que vamos, aquí ya sí que no te chocas. Y en la casa de abajo tampoco te chocabas ya. Así que supongo que al final sería pues en las casas que están más al fondo, ahí viviría la gente más pobre, entiendo, por eso pues al final tendrían que aprovechar mucho más el espacio y en vez de hacer aquí pues un piso, digamos, pues aquí aprovechar y meter 2 pisos, que vivan 2 familias. Entiendo que sería algo así. Pero fijaos que sales y qué barbaridad. Arabia Saudí es increíble, gente. Hasta ahora, de hecho, está siendo el país que más me está molando de todos los que hemos recorrido hasta ahora. Bueno, iba a decirte que solo de Oriente Medio, pero no, o sea, en general diría que es el país, al final es como mucho más diferente, mucho más exótico, entonces como para no sorprendente, además la gente es maravillosa. O sea, brutal Arabia Saudí, gente. Al volver a la furgoneta pude encontrar junto al pequeño riachuelo la antigua mezquita, ubicada a los pies del poblado, construida también con mucho mimo y decorada la fachada una vez más con cuarzo y con un interior espacioso cubierto de alfombras y muy cuidado. Tras esta parada, aún con casi 500 kilómetros que recorrer hasta nuestra próxima parada, continuamos con nuestro viaje hacia el norte, adentrándonos más y más en las montañas en su inmensa mayoría de origen volcánico, para llegar al fin al cráter Al-Waba. Acabamos de llegar ya al lugar, acabo de dejar a estos 2 libres y quiero que veáis en primera persona mi reacción. ¡Tú! Buah, tú. Gente, esto es increíble. ¡Esto es increíble! ¡Qué harto! Eso tiene que ser de sal o... No fastidies, chaval. Lo que no sé si se podrá bajar abajo. Yo quiero bajar abajo. Aquí parece que baja un caminito, así que lo vamos a seguir. Aquí vamos ya, los 3 mosqueteros. Y si no, acamparemos aquí arriba porque... o sea, podemos montar el camping en un sitio bastante épico con vistas de todo esto y... sería bestial. O sea, yo creo que igual nos quedamos arriba, de hecho.
Porque hay que buscar un sitio que sea very nice. En realidad, estamos ante un cráter cubierto de cristales de fosfato de sodio blanco. Si bien se pensó durante algún tiempo que el cráter estaba formado por un meteorito, ya que su apariencia se asemeja a la del cráter Barringer que estaréis viendo ahora mismo en imágenes, ahora es comúnmente aceptado por los geólogos que se trata de un cráter mar, que se formó por la actividad volcánica en forma de una erupción freatomagmática, que en resumidas cuentas, porque eso no lo entiende ni Peter, viene a ser una explosión que ocurre cuando el agua subterránea entra en contacto con la lava caliente o el magma. Es por esto que muchos cráteres de este tipo son lagos a día de hoy. Este, en cambio, se mantiene completamente seco y con unas vistas aéreas impresionantes. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Hemos llegado hasta aquí, hasta este punto, ya veis qué pedazo de lugar, las pedazos de vistas que tenemos, pero hay alguien desde arriba que nos ha llamado, me ha dicho algo de police y no sé, no tengo ni idea, veremos a ver. Igual nos hemos metido en problemas ya. Salam. Ah, okay. This filling, sleep, no problem. Peter, no problem. That one problem, gas. Okay. And so wait. One or two. One. Go. Meow. Cat is there. Yes. Yes. Go. Yes, I take her. No now. problem. This is no problem. Okay. Okay. So Problem gas 3 Saudi that one. Go. Finish. Hey. Okay. Gas. Okay. I understand. Okay, shukran. Meow. Yes, she's there. Yes. Yes. I have to go for her. Go. Okay, it's good. Well, Okay. this is. Yes, No, I no don't go. Okay, I don't go down. I don't go down. Okay, shukran. Albania? Shukran. No, España. España. Yes. Go. Meow. Hola. Yes. No. Yes, now I find. No problem. No problem, I find. Go. Thank you so much. Thank you. Shukran. Masalam. Go police. Okay. Problem. Okay. Thank you so much. Shukran. Bueno, pues menos mal que se ha quedado todo en un susto y que no ha sido nada, porque yo ya pensaba, buah, será la policía, pero bueno, al final nada, que la peque no nos estaba siguiendo. Estamos bajando ahora en busca de ella y básicamente habréis entendido lo mismo que yo, que ahí no se puede entrar porque 3 personas han debido de morir por gases. Pero vamos, yo lo que he leído no hay ningún problema en bajar. Editando este vídeo he podido encontrar otras fuentes con el mismo relato que este señor, de una noticia que corrió la voz sobre la muerte de 3 saudíes por inhalación de gases expulsados en el cráter no hace mucho tiempo, haciendo que se haya prohibido terminantemente el acceso a la parte inferior del cráter. Spoiler, vamos a bajar. Pero lo que sí que ya no me mola es el tema de la policía que ha comentado y sí que no me apetece que me lleven al cuartelillo. Creo que durante este viaje ya hemos tenido suficientes momentos tensos como para querer añadir uno más. Así que voy a intentar avanzar un poquitín más por aquí, encontrar un sitio en el cual acampar y acampar con estas vistas sería épico. Y si no, nos iremos por allí arriba. Algo así es la idea. Eso sí, ahora toca encontrar a la peque a ver dónde se ha metido. O sea, un día más. Es que está capaz de meterse por estos agujeracos. A este lado también ya veis que para acampar, complicado. Este sitio estaría guapo si fuese un poquitín más cómodo. Pero nada, yo creo que las mejores vistas van a ser desde aquí arriba. Que además ya veis esto, que tiene una pinta que aquí llueven piedras, señores. Tal y como os contaba al inicio, este cráter se formó por la explosión que se produce cuando entran en contacto el agua subterránea con la lava caliente. Aquí solo vemos cómo la piedra parece haber sido arrancada de cuajo literalmente de las paredes, dejando unos acantilados abruptos como consecuencia.
En cambio, en las inmediaciones del cráter a escasos cientos de metros se puede ver cómo el mar de lava se abrió camino y cubrió toda la estepa con un manto volcánico negro que se abre paso a lo largo del desierto, dejando un amplio terreno sin posibilidad alguna de ser fértil. Esta es la versión de The Floor is Lava, pero en la vida real. Está todo lleno de lo que, bueno, o sea, antiguamente por aquí pasaría un riachuelo gigante todo de lava y se quedó aquí solidificado, y ya veis las formaciones tan locas que se forman. Esto, verlo en persona, todo al rojo vivo, tiene que ser impresionante. Y después aquí debajo también habrá más lava, lo único que con el tiempo, con el viento, ha ido trayendo aquí más arena, e incluso ahora hay arbolitos, o sea, bastante loco. Nunca había visto un mar de lava. Se ven claramente todas las, pues eso, cuando se va moviendo ahí, suave, y cómo se quedan todas las formas ahí. Guapísimo, guapísimo. Fijaos también en esta, que se ve claramente. Y el paisaje, ya veis, totalmente loco. Es muy harto, muy guapo. Eso sí, aquí tiene que haber unos bichos muy que no te los quieres encontrar. Esto se me juega el cuello, aquí por aquí ya hay serpientes. Estamos entrando en zona de desierto una vez más, y aquí pues ya habrá escorpiones, habrá serpientes, así que nos vamos. Poco antes del atardecer fuimos en busca de un buen lugar un poco más arriba, en el cual poder acampar con vistas de pleno a todo el cráter y donde poder ver amanecer y atardecer. Poco más arriba pudimos encontrar el que iba a ser el lugar de acampada para esa noche, aunque al tener margen antes del atardecer fue cuando decidimos que podríamos bajar a visitar la zona inferior del cráter, desconociendo la veracidad de lo que el señor pakistaní nos había comentado horas antes.